la unidad literatura y efecto estético, hoy vamos a ver lo que es la estética de la recepción y el efecto estético. Recordemos que ya vimos el concepto de estética y de belleza desde la mirada filosófica, también hemos trabajado el concepto de ciencia ficción y sus subgéneros que es la utopía y la distopía, y además vimos distintos elementos de la distopía y algunas clasificaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de este video y de lo que ustedes van a realizar en sus casas? Lo primero es identificar el concepto de recepción de la estética, comprender los factores que influyen al momento de interpretar un texto y analizar un texto literario a partir de su efecto estético. Ahora bien, Hans Robert Haus, por medio de lo que es la estética de la recepción, le da la importancia al lector y a su proceso reflexivo e interpretativo. Antes de esta teoría, solo se le daba importancia al texto, dejando de lado cualquier reflexión teórica o interpretativa por parte del lector. Es decir, que la estética de la recepción apunta a de qué forma el lector, mediante la reflexión y la interpretación, logra comprender la obra literaria. Este análisis textual se centra en el ámbito de la negociación y oposición sobre parte de la audiencia. Esto implica que un texto, ya sea libro, película, cualquier trabajo creativo, no es siempre interpretado con las mismas motivaciones por las que fue escrito, sino que el lector lo hace basado en su bagaje cultural individual y en sus experiencias vividas. Es decir, que lo que es el efecto de la recepción, la estética, ¿cierto?, de la recepción va a ser de qué forma se va a interpretar una obra literaria dependiendo del lector, ¿cierto?, y de todos sus conocimientos y sus experiencias. Haus distingue dos tipos de horizonte. El primero es netamente del autor, el horizonte de las expectativas. ¿Por qué? Porque una persona, un autor, cuando escribe, cuando crea una obra literaria, tiene una intención manifiesta, la cual puede o no coincidir con la interpretación y la intención que tiene el receptor, es decir, el lector a la hora de leer dicha obra literaria. Y ahí se contrapone al horizonte de la experiencia. Tenemos primero el horizonte de la expectativa propia del autor, con qué intención se crea la obra literaria, y el horizonte de la experiencia es de qué forma se interpreta, qué interpretación se le da a la obra literaria. Haus considera que el lector es el que le da verdadero sentido a los textos cuando los lee. De este modo, es que a partir de la interacción receptor-texto o texto-receptor, se configura lo que es una obra de arte. Por supuesto, el texto cumple un rol importante en esta construcción de significado, pero no como un todo único, completo y cerrado, sino que se presenta ante el espectador lleno de vacíos o lugares de indeterminación que se deben completar a partir de las propias pistas aportadas por el texto, pero también de la propia experiencia personal y contextual del lector. Es decir, el lector tiene un papel activo dentro de lo que es la obra literaria y la interpretación de esta. Otros autores. Antes de esta teoría ya existieron pensadores que analizaron la importancia del lector en los procesos interpretativos, que son los que vamos a ver ahora. Platón, por ejemplo, señala la poesía ejerce un poderoso efecto de cautivar o seducir a sus lectores. En esta frase el filósofo griego le da importancia al lector más que a la poesía en sí. Otro autor, Aristóteles, por ejemplo, señala, la tragedia tiene un efecto positivo en los lectores, ya que por medio de lo leído el lector se libera de sus pasiones, miedos y odios. Además le sirve de ejemplo para no cometer los errores de los protagonistas de estas. En este caso, Aristóteles afirma que la tragedia produce un efecto en el lector. Por ende, una vez más se le da más importancia al lector que al texto mismo. Paul Valéry señala, mis versos tienen el efecto que el lector quiere dar. Aquí también tenemos una interpretación en donde se señala que el lector tiene parte activa dentro de lo que es la configuración de la obra literaria. Entonces, tras todo esto que venimos diciendo, nosotros nos preguntamos, ¿por qué es el lector quien le da vida al texto? Primero porque el lector, por medio de su interpretación, le da sentido al texto. Si no hay una interpretación, un texto no tendría sentido.
Un texto cerrado es como una máquina que no funciona, solo el lector podrá darle sentido. Dependerá de la edad del lector, de su bagaje cultural y de su cultura que tenga. Porque, por ejemplo, el Corán para un musulmán tiene otro sentido que para alguien que no profesa esa religión. ¿De qué manera podemos analizar lo que es el efecto estético de una obra literaria? Lo primero, tenemos que identificar qué sensación, qué emoción, qué idea nos dejó la lectura de la obra. Por ejemplo, ¿generó impacto, tristeza, gracia, desagrado, a lo mejor ilusión? Ese será el efecto estético, eso es lo que logra la obra literaria de acuerdo al bagaje cultural, a las experiencias del lector. Y luego debemos justificar ese efecto estético a partir de dos categorías, de lo que es el fondo, es decir, lo que configura el tema en sí, la obra literaria, y la forma, de qué manera se presentó esa información en la obra literaria. El fondo es lo que se dice y a lo que se intenta referir el autor, contenido puro de la obra literaria. Podemos decir que corresponde a de qué se trata la obra. Y la forma, como les había dicho, es cómo se dice y o expresa el contenido de la obra literaria. Considera la estructura, los elementos propios del género literario y los recursos estilísticos, lingüísticos y no lingüísticos. Recuerden que la lingüística apunta al uso de las palabras y que el autor selecciona para intencionar la interpretación del lector. Vamos a analizar un pequeño texto en relación a lo que es el efecto estético. La guerra de Troya. Desde lo alto del muro de Troya, París se toma una selfie mostrando sus calugas y sus imponentes brazos. Helena lo mira de reojo sin entender qué pasa por la mente del hombre, que ella ama, pero el troyano, egocéntrico, sin miedo, sube la foto a Instagram. Hashtag Helena es mía, hashtag Chao Menelao, hashtag Fuerza Héctor, el talón es la debilidad. Príamo, su padre, furioso, lanza el smartphone muro abajo. Héctor tropieza con el celular, Aquiles lo mata y la foto alcanza 1000 likes. Este texto es de Fernanda Norambuena Troncoso, de 17 años, que vive en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ahora vamos a analizar el efecto estético. ¿Cuál es el efecto estético? El texto me provocó un efecto cómico, me causó mucha gracia. ¿Cuál es el fondo? Es decir, ¿de qué trata? La obra trata sobre una reinterpretación contemporánea de la guerra de Troya, mostrando a París como un personaje egocéntrico que usa redes sociales al mismo tiempo que sirve como una explicación cómica de la muerte de Héctor a manos de Aquiles. ¿Cuál es la forma? Su efecto cómico se logra primeramente por el recurso de la intertextualidad. Recordemos que la intertextualidad es hacer referencia a otra obra literaria en un texto nuevo, ¿cierto? Sin copiar en el fondo las mismas palabras. No es una copia, sino que es una alusión a dicha obra. En este sentido se realiza una intertextualidad literaria con la obra La Ilíada, ya que por mi parte conozco muy bien la historia original y me parece divertida la reinterpretación que se hace de un momento icónico de la literatura. Luego, el segundo recurso es la caracterización psicológica del personaje de París de manera explícita, como un egocéntrico adicto a las redes sociales. Este efecto cómico se ve apoyado también por recursos evidentemente contemporáneos, como es el uso del hashtag al interior del texto. También la acción final del personaje de Príamo, de lanzar el celular por el muro que da como resultado la conocida muerte de Héctor por Aquiles, pero añadiendo nuevamente el elemento contemporáneo de los likes. Para tener en cuenta, el fondo puede corresponder a una interpretación que tú mismo como lector hiciste de la obra. Por ejemplo, afirmar que cierto poema trata sobre el amor no correspondió de un hombre a una mujer que murió. Sin embargo, recuerde que esa interpretación igualmente debe confirmarse a partir de pistas textuales. No intentes sobreinterpretar saliendo demasiado del texto. Para justificar a partir de la forma, intenta utilizar siempre el análisis de elementos o recursos que hemos trabajado, ¿cierto?, en los años anteriores. Por ejemplo, todos sabemos que en el texto literario, en el texto narrativo, perdón, logramos identificar lo que es el conflicto, los personajes,
los tipos de narradores, ambientes, recursos de tiempo narrativo, los personajes tipo, los estereotipos y lo que es intertextualidad. Dentro de lo que es texto lírico, tenemos que identificar el hablante, el objeto, motivo, actitud, figuras retóricas, símbolos, el tipo de rima, la estructura externa, métrica, ritmo, estereotipos, etc. Y dentro de lo que es texto dramático, el conflicto, el análisis de los personajes, acotaciones, estructura interna y externa, los diálogos específicos, estereotipos, intertextualidad, etc. Es decir, todos los recursos propios del género literario al que pertenece. Ahora bien, ¿cómo se explicaría lo que es la estética de la recepción? ¿Qué es en el fondo? ¿Y qué es el efecto estético? Estas dos preguntas van a tener que dar respuesta cuando nos veamos en estos 15 minutos para aclarar dudas. Primero, ¿qué es entonces la estética de la recepción y qué es el efecto estético?